Hola, muy buenas. Hoy hace 155 años, que un pacifista inventó la dinamita. Hablamos de Alfred Nobel y hablamos de algo que cambió realmente la historia de prácticamente todo. Evidentemente de la ciencia por el invento, pero también de la historia y de los enfrentamientos entre los países, que es de lo que nos interesa también hablar. Pero hablaremos precisamente de este invento, de estos 155 años desde que Alfred Nobel, desde que este sueco inventase la dinamita. Así que hoy en Simple Política, el invento de Alfred Nobel que cambió la historia. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy hablamos no solo de un invento, hablamos de una revolución y que también tuvo su implicación en las relaciones internacionales y en cómo ha sido el mundo desde que hace 155 años, Alfred Nobel inventase la dinamita. Como es viernes y como vamos a explicar una historia, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una de las cosas que me sorprenden ahora, viendo un poquito lo que hemos preparado para hoy, es esa característica de Alfred Nobel como pacifista, ¿no? Es una de las cosas que me llama la atención porque al final pasó a la historia. Obviamente tenemos los premios Nobel, pero digamos que su invento, por lo que acabaría pasando en la historia, es por este invento. 6 de mayo 1867, Alfred Nobel, ahí es cuando empieza a recordarse ya su nombre, y hoy explicaremos qué supuso este invento para la historia del ser humano y recordaremos el papel de Nobel, pues como decíamos, como pacifista también. Vamos a equilibrar un poco la balanza. Cuéntanos algo más sobre él. Mira, para empezar, Alfred Nobel sueco, nació en Estocolmo en el año 1833, 33 años antes de que patentara la dinamita, y su familia, digamos que se dedicaba a la industria química y del acero, por lo que el pequeño Alfred pues, creció rodeado de ciencia y de tecnología, vaya, de innovación, ¿no? Esto lo que hizo que desde muy pequeño pues mostrara pues muchas aptitudes científicas y técnicas, ¿no? Que luego pues trasladaría al negocio familiar, ¿no? Como por ejemplo pues precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de inventando la dinamita, ¿no? Como bien has dicho, Nobel la patentó en 1867, hace 155 años. No se trata, hay que dejarlo claro, del primer explosivo que era inventado, ya que desde hacía siglos se utilizaban otras sustancias explosivas, sobre todo para la guerra. Sin ir más lejos, desde el siglo IX a.C., los chinos ya habían inventado los explosivos. Y sí, eso me suena a la pólvora, ¿no? Dicen que es China. Correcto, sí. Por poner algún ejemplo, la pólvora negra era uno de ellos, ¿no? Uno de los más utilizados. De hecho, hasta la invención de la dinamita se utilizaba la pólvora, ¿no? En Europa los explosivos, hay que decirlo, comenzaron a utilizarse en el siglo XIII en el contexto de guerra, aunque se sabe que ya en el siglo XII los andalusíes, en el Al-Ándalus musulmán español, ibérico, mejor dicho, ya utilizaban pues armas de fuego y cañones, ¿no? Sí, o sea sí, que de hecho que los explosivos tienen un largo recorrido en la historia de Europa antes de la dinamita. Y además hablamos de ello porque tú lo estás diciendo, constantemente estamos hablando del uso que se hace de esos explosivos para una guerra, para conflictos entre, no sé si llamarlo países, pero sí entre, grupos que están en disputa. Sí. Después veremos minería y otro tipo de actividades, claro, también, ¿no? Pero bueno, al final el uso militar, ¿no? El uso bélico es el que más ha quedado patente, ¿no? El que más importancia se le da, ¿no? Y se le ve. Hay que decir que lo importante de la dinamita, como hemos dicho, no era la invención de un explosivo por sí mismo, sino más bien que la dinamita era un avance sobre una invención anterior. Y hay una historia aquí curiosa, porque en 1847 el científico italiano Ascanio Sobrero, que también era químico, descubrió la nitroglicerina, que esto sonará, también otra sustancia altamente explosiva, y la descubrió en la Universidad de Turín. Esperemos que no saliese por los aires la Universidad de Turín, porque al decirla la descubrió en la universidad, esperemos que no hubiese ningún accidente. Bueno, la Universidad de Turín siguió en su sigue sitio, en pie, pero si vamos a Turín sigue en pie. Pero a Sobrero pues no le fue muy bien el tema del invento.
Y ahora explicaremos por qué, ¿no? Porque os Ya. preguntaréis, bueno, ¿y cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se descubre uno la nitroglicerina, ¿no? Sí, ¿qué estás haciendo para llegar a ese momento? Bueno, este señor pues estaba mezclando en un frasco ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico y glicerina. ¿Sabes a quién me recuerda este señor? ¿Sabes aquel meme de la chica esa de la helioparda? Que El de la piscina, antes, sí. claro, antes del meme empieza a contar, he mezclado esto, otro, la helioparda. Pues yo me imagino a Sobrero La leoparda. ante el rector de la universidad diciendo, mira, la helioparda. La leoparda. Bueno, la conclusión del hecho es que lo que quedaba lo que tenía en el frasco, ¿no? Al moverlo un poquito, estalló. Y los cristales pues le dejaron al químico unas marcas en la cara que le acompañarían de por vida. Así que la cosa no fue a más, pero no acabó bien tampoco. No, claro, un premio no le dieron, pero el recuerdo se lo llevó. Correcto, ¿no? A ver, la nitroglicerina, al menos en este año, era muy inestable. O sea, era tan inestable que Sobrero decidió esconder su invento durante un año. No contarle a nadie que mezclando estos ingredientes, estas sustancias, podemos llegar a tener un explosivo tan potente, ¿no? Me pregunto cómo justificó las marcas de la cara. Bueno, esto al final, pues un químico pues estaría Un gato. mezclando todo Tengo tipo un gato. un gato en casa, ¿no? Este científico veía que, bueno, pues que dicha mezcla, ¿no? Esta que hemos comentado antes, era muy inestable y que un leve movimiento o incluso un cambio de temperatura la podía hacer estallar, pues antes de tiempo, o incluso, imagínate, en contextos inadecuados, es decir, en una fábrica, por ejemplo, o en manos de quien la está manejando. Imagínate un minero que tiene que abrir una veta en una mina y le estalla antes de tiempo. Por lo tanto, Sobrero escondió, en un primer momento escondió su invento. No lo dio a conocer por esta inestabilidad. Oye, y a ver, en esa época obviamente no había LinkedIn ni tan siquiera internet y es más difícil que a lo mejor entre bueno, pues entre químicos y tal, y, entre profesionales que incluso están a miles de kilómetros, es complicado que se conozcan, pero Nobel y Sobrero, que parece que iban por la misma línea de investigación, vamos a decirlo así, no sé, ¿se conocían? Sí, se conocieron, concretamente en el año 1850 en París. Ajá. Nobel y Sobrero coinciden, ¿no? Y de hecho fue un encuentro que marcó al joven Nobel, que se embarcó a partir de ahí pues, en la búsqueda de un explosivo que garantizara estabilidad. Porque recordemos, la nitroglicerina era muy inestable, y por lo tanto Nobel dijo, tenemos que inventar algo partiendo de esta base, pero que sea estable. Claro. No nos pueden explotar las bombas en las manos, ¿no? A todo esto hay que decir que Nobel y su familia, desde que este tenía 9 años, vivían en San Petersburgo, ¿no? Vale. Porque su padre regentaba una fábrica de maquinaria y explosivos que iba como un tiro, nunca mejor dicho. ¿Está bien? Y allí, en Rusia, esto lo digo porque Nobel, estando en Rusia, o sea, Nobel y sus hermanos, los hermanos Nobel, pues recibieron una educación científica y humanística clave para desarrollar sus aptitudes. Por lo tanto, entre esta formación, el encuentro con Sobrero, pues digamos que Nobel era un candidato para ser el que descubriera una innovación que permitiera tener un explosivo estable. Que en el caso de Nobel, digamos que era un negocio familiar esto de los explosivos, porque me está diciendo que el padre tenía una fábrica. Sí, tenía una fábrica de maquinaria, acero, explosivos, una fábrica química, ¿no? Por lo tanto, era algo familiar, ¿no? Era el negocio familiar al final, ¿no? No obstante, en su búsqueda por encontrar el explosivo perfecto, si nos lo permitís decirlo de esta manera, los Nobel sufrieron pérdidas. Hay que decir que en el año 1864, el hermano de Alfred, Emil, muere en una explosión accidental en una fábrica de la familia. Claro, que tiene sus riesgos. Claro, estás jugando con fuego, con bombas, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Como se podría decir. Igualmente, este hecho no echó para atrás a Alfred Nobel, ¿no? Que siguió probando cosas pues, para poder dominar este invento tan inestable, ¿no? Sí. Ese mismo año, un año antes, en 1863, Nobel ya había dado un pasito y había conseguido controlar la nitroglicerina mediante un detonador. Vale, o sea, el invento de Sobrero, el de la nitroglicerina, él consiguió mejorarlo. Correcto. Inventó un detonador, o como se llamaba, tapón de voladura, que no deja de ser una herramienta que genera una pequeña explosión que hace a su vez calentar la nitroglicerina para que provoque la detonación grande. Ya, es como la primera, bueno, como una pistola, ¿no? Cuando disparas y hace esa primera detonación, ¿no? Que hace que la bala salga. Bueno, pues era un detonador que hacía que la nitroglicerina estallara cuando la persona que la tenía entre manos pues decidía, ¿vale? Entonces, en 1865,
Nobel añade mercurio al detonador y lo mejora 2 años después. Y ya en 1867 consigue crear la dinamita, que la dinamita es una mezcla de nitroglicerina y diatomita, que es una sustancia que estabiliza la nitroglicerina para evitar sustos. Vale, o sea que la dinamita, que esto yo no lo sabía, es casi como nitroglicerina 2.0, o sea, es como ya la máxima mejora. Sí, digamos que la dinamita es, es un material que está estabilizado para evitar que explote cuando menos te lo esperas, que tiene su detonador, tiene esta diatomita que lo que le hace es que estabiliza la nitroglicerina y evita sustos. Por lo tanto, dinamita sí que podríamos decir que es un 2.0 sí, de la nitroglicerina. Más o menos. Y una de las cosas que también tengo entendido, así de lo poco que se conoce a nivel general, que conocemos todos de Nobel, es que él no inventó la dinamita para hacer daño a la gente. Mira, Nobel patentó un invento que, digamos que tenía que servir para ayudar a tareas tales como la construcción o la minería, ¿no? Esto era la principal idea de Nobel, ¿no? Yo qué sé, antes hemos hablado de minas, ¿no? Sí. A la hora de hacer una construcción, una gran infraestructura, ¿no? Pues es tener dinamita para tener estas detonaciones que ayuden en la construcción, ¿no? Sí. Aunque a Nobel no se le escapaba que su invento tendría derivadas bélicas. Ya. De hecho, tan solo 3 años después se usaría en el primer conflicto bélico, que fue la llamada Guerra Franco-Prusiana, que como su nombre indica enfrentó a franceses y a prusianos, los antecesores de los alemanes, por así entendernos, ¿no? Sí. De hecho, esta guerra la ganan los prusianos, por dar un poco de contexto, que dan pie al primer imperio alemán, ¿no? Y digamos que es el gran conflicto anterior a la Primera Guerra Mundial y que además utilizó tecnología bélica de primer orden, como por ejemplo, pues esta dinamita. Yo recuerdo alguna clase de historia en la universidad en la que el profesor bromeaba, ¿no? Que mientras que en el centro de Europa franceses y alemanes utilizaban cañones y dinamita, aquí en España nos matábamos a porrazos y navajazos en las guerras carlistas, ¿no? Por hacer un poco la comparación tecnológica entre lo que era Europa y el sur de Europa. Sí, no, que es lo que tú dices, que esa dinamita pasó a ser como innovación, como la última tecnología en la guerra. Entonces, sí que es verdad que es lo que te digo, que vale, o sea, es lo que tú dices, que sí, que él sabía que a lo mejor también se podía utilizar en las guerras y al final se acabó utilizando. La cuestión es que esto lo sabemos hoy, pero cuando él se hace como el inventor de la dinamita y sí, obviamente iba a decir una obviedad que sigue vivo en el sentido de que, pero ya reconocido como alguien que ha inventado algo tan importante como la dinamita, ¿cómo se le ve? O sea, es decir, ¿qué reputación tenía? ¿Buena? Porque dices, pedazo de invento, o más bien, tío, has inventado el arma mortífera. Mira, digamos que no acababa de ser buena la reputación y sobre todo la de sus fábricas, pero más que nada, más que por el invento, este invento mortífero, era porque hasta que no se acababa de estabilizar la dinamita, las fábricas de los Nobel sufrían continuos accidentes. Era como, bueno, como el que experimento hoy día, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, disculpas por la comparación, ¿no? Por la comparativa. Elon Musk, ¿no? Está enviando cohetes al espacio y las primeras pruebas que hizo no fueron muy bien, ¿no? Por lo tanto, claro. Esto sí que genera un poco de malestar, ¿no? Hay riesgos, hay riesgos. Claro, sí, ¿no? Y la gente ve, pues no lo controla todavía. Pues de alguna manera con Nobel pasaba lo mismo, ¿no? Sí. Sin ánimo de compararlo, simplemente por decir que claro, como las fábricas de los Nobel solía haber accidentes, pues digamos que su reputación pues no era la mejor. Segundo, también, aparte, porque Nobel, aun consciente del impacto que su invento estaba teniendo en el mundo y en la política, desde el punto de vista bélico, él siguió patentando inventos como cohetes que tenían que ser lanzados desde una lanzadera. Directamente armas, ya no una sustancia que te permitía... No, sí. O sea, ya se metía en el terreno militar. Correcto. Mira, sin ir más lejos, Nobel pensaba que esto es importante, y esto hemos hablado mucho aquí en Simple Política. Nobel tenía una idea de que si se fabricaban armas potentes con la dinamita, como por ejemplo estos cohetes de los que estamos hablando, los países se lo pensarían 2 veces antes de ir a la guerra. Es decir, él quería armas como elemento disuasivo. Podemos decir que es un precedente de la estrategia MAT.
¿no? ¿Sabes que estuve justo el otro día viendo un documental de alguien que hizo algo parecido, o que la leyenda urbana dice que hizo algo parecido? Tesla. Se dice que Tesla, en sus últimos años, estaba trabajando en un rayo, ya sé que suena a película, pero en un rayo que fuese capaz de derribar miles de aviones de combate con esa intención. No con la intención de decir, vale, úsalo, sino como todos podéis tener este rayo, vamos a evitar las guerras porque, estrategia MAD, nadie va a ser tan tonto de meterse en una guerra. Claro, mutua destrucción asegurada. Sí. Armas muy potentes que pueden generar una catástrofe, bueno, sin paliativos, ¿no? Él decía una cosa, una frase que decía, él decía, mis fábricas podrían poner fin a la guerra antes de sus congresos, pues el día en que dos ejércitos sean capaces de destruirse en un segundo, todas las naciones civilizadas seguramente retrocederán antes de una guerra y despedirán a sus tropas. Esto es algo que escribió en una carta al famoso pacifista Bertha von Suttner en el año 1892. Claro. Por lo tanto, las intenciones de Nobel comenzaban a ser, pues... esa fama de pacifista que decías tú. Sí. Correcto, ¿no? Aún así, sus invenciones no dieron como resultado el fin de las guerras, como hemos podido ver y como se vio en los años siguientes con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, contribuyeron de alguna manera a esta carrera armamentística que marcaría el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Y como hemos dicho, daría como resultado la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial posterior. Claro. Así que digamos que algo arrepentido a su manera y convencido en su pacifismo, legó su testamento de 31 millones de coronas suecas, que equivalen a unos 256 millones de dólares de los de ahora, de los actuales, los legó para la creación de unos premios que tendrían que premiar, ¿no?, los avances científicos y humanísticos y, sobre todo, atención, a aquellos que más lucharan por fomentar la paz. Ya. Estamos hablando de los premios Nobel. Correcto, sí. Los famosos premios Nobel. Sí. Que se empezaron a entregar poco después, digámoslo así, de su muerte. Sí, a principios del siglo XX, en 1901, en las categorías de física, química, fisiología, paz, literatura y medicina. ¿No? Siempre poniendo énfasis en este Nobel de la Paz, ¿no? Siempre uno de los Nobels que más suena. Poca gente se recuerda quién es el Nobel de física de este año, ¿no? Pero más sí que es el verdad Nobel que de literatura, el de paz. Exacto. No, y además que el de paz es como realmente lo que él quería hacer, decir, vale, la he pifiado un poco con lo de la dinamita, pues lo compenso con este Nobel de la Paz y obviamente con el resto, que por cierto tiene muy buena dotación económica. No quiero equivocarme, creo que es como $1 millón, si no me equivoco, para el ganador, creo, si no me equivoco. Sí, es un dineral, además del prestigio que supone, ¿no? Su legado, el de Nobel, no obstante, no solo son los premios. Sin ir más lejos, la multinacional holandesa Akzo Nobel, seguro que os suena, que se dedica a fabricar productos químicos y pinturas, absorbió la compañía que Nobel había fundado en el año 1895, que era ECA, tan solo un año antes de morir de un derrame cerebral en Italia. Anda, qué curioso. O sea, conocía la marca, pero en absoluto tenía ni idea de que esa estaba tan relacionada, bueno, directamente relacionada con la empresa de Nobel. Muy interesante, sí. Pero bueno, al final lo que vemos también como Nobel ha acabado también cambiando, incluso, bueno, cambió en su momento la historia de los conflictos armamentísticos, la historia de los conflictos bélicos y que al final determina un poco la realidad que contamos aquí muchas veces, la realidad histórica, la realidad de, bueno, pues de la política actual. Como tú decías, Nobel, digámoslo así, es un nombre que debemos tener en cuenta a la hora de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, y sobre todo muy interesante cómo ahora, cuando hablamos de tecnología militar, hablamos de ciberseguridad, etcétera, etcétera, y a veces el simple hecho de la nitroglicerina o la dinamita era el no va más de la... Sí. Sí, o sea, y sobre todo poder controlarla, ¿no? Algo tan potente, poderlo controlar. Exacto, que no te explotase en las manos y nunca... Eso es. Y nunca mejor dicho. Francisco Javier Rodríguez, muchísimas gracias por traernos un episodio más de historia, súper interesante como siempre. Algunos, los mecenas, te escuchamos también en La Clave y si no, pues el próximo viernes te volvemos a tener aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, nos escuchamos.
Y vosotros ya sabéis, hoy es lunes, nos despedimos. Los mecenas tenéis episodio mañana de La Clave. Y si no, nos escuchamos el próximo lunes. Ya sabéis, episodios diarios. Y no olvidéis haceros mecenas, patreon.com/simplepolítica. Hasta luego.